el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 9 de octubre, día 282 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es la fe que resiste cuando la justicia parece tardar. Las lecturas que nos acompañan para este día las encontramos en Jeremías capítulo 12, verso 1 hasta el capítulo 14, verso 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 8. Salmo 79 desde el verso 1 hasta el verso 13. Y Proverbios capítulo 24, versos del 30 al 34. Hoy vamos a hablar de esos momentos en los que la justicia de Dios parece tardar. Cuando vemos a personas que hacen mal y aún así prosperan, mientras que los que buscamos hacer lo correcto enfrentamos puertas cerradas, retrasos, silencios. Jeremías también sintió lo mismo y le dijo a Dios: ¿por qué los malvados prosperan? ¿Por qué son tan felices los que hacen el mal? Y ese diálogo tan humano, Dios no lo regaña, lo entrena. Le responde: si tú te cansas compitiendo contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Porque hay batallas que no son para destruirnos, sino son para fortalecernos. Hay silencios que no son ausencia de Dios, sino entrenamiento divino. Y hay retrasos que no son castigo, sino son preparación. A veces Dios no cambia la situación que estamos viviendo porque está utilizando esa situación para cambiarnos a nosotros. La fe que madura no solo confía en lo que Dios hace, sino en quién es Él cuando no hace nada visible. Y quiero hoy contarte un testimonio de Juliana desde Cali, Colombia. Es una historia de fe, de paciencia, de confianza en medio de la incertidumbre. Juliana comenzó un proceso en su vida, había ganado una beca para estudiar una maestría. Todo parecía bien, pero poco a poco las cosas se complicaron. Cancelaron su beca, no tenía financiación y su visa de turismo fue rechazada. En sus palabras, este año fue el más retador. Pero lo que más me conmovió fue, en lugar de amargarse, ella eligió confiar. Me dijo: cuando salí de la cita y supe que mi visa había sido negada, no me quejé. Solo pensé: seguro Dios me está guardando para algo mejor. Y ¿saben? Así fue. Tiempo después, su visa de estudios fue aprobada. Hoy está organizando todo para viajar, para comenzar una nueva etapa más fuerte, más madura, más cerca de Dios. A veces, las puertas cerradas son la forma más amorosa en la que Dios nos protege. No son finales, sino son desvíos hacia el propósito correcto de Dios. Cuando Él dice no, no es rechazo, es dirección. Es no, espera. Es no, tengo algo mejor para ti. Y cuando llega el sí, llega en el tiempo exacto, en su tiempo perfecto, sin que falte ni sobre un día. Acompáñame en una oración. Señor, cuando no entiendo tus tiempos, recuérdame que tu justicia nunca falla. Ayúdame a confiar cuando el silencio me confunde, a esperar cuando el camino se alarga y a creer cuando no veo resultados. Límpiame del orgullo que me seca, del miedo que me paraliza, de la indiferencia que apaga mi fe. Enséñame a correr con caballos, con la fuerza que viene de ti, y a perseverar hasta ver tu justicia manifestarse en mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero recordarles que el próximo año, para los que no cumplieron con el reto de leer toda la Biblia desde el día 1 hasta el día 365, continuaremos leyendo la Biblia juntos, leyéndola completa, leyéndola desde el día 1 hasta el día 365. Pero este año, para todos los que sí cumplimos el reto, vamos a tener un extra. Vamos a estar leyendo 365 promesas de Dios, una para cada día. Cada día voy a tomar una sola promesa, pero dentro de las lecturas diarias. Es decir, si el día 1 de enero yo leía 4 capítulos, Génesis 1, Salmo 1, Proverbio 1 y Mateo 1, voy a escoger dentro de esos 4 libros una sola promesa y esa
la voy a desarrollar, la voy a meditar y la vamos a estudiar juntos. Estas 365 promesas no serán episodios largos, sino serán breves cápsulas de fe donde vamos a poder creer y crecer cada mañana en la palabra de Dios. Entonces tendremos 2 audios. El primero será el episodio del día, seguirá siendo la Biblia en 365 días, porque la Biblia es el mejor libro de todos los tiempos y tenemos que estudiarlo, leerlo, volver a escucharlo, atenderlo desde otro punto. Hay personas que comenzaron el reto pero no lo comenzaron con la Biblia y es otra cosa leer la Biblia. Hay personas que de repente tenían otra Biblia y les fue muy complicado seguir las lecturas. Bueno, vamos a continuar con la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, porque es un lenguaje contemporáneo, es una Biblia estudiada por más de 300 eruditos de la Biblia, o sea que es súper recomendada, revisada, llena de sabiduría. Y el segundo episodio será la promesa del día, una palabra corta para fortalecer tu fe, para empezar el día recordando que Dios cumple lo que promete. Yo no volveré a grabar las lecturas. Simplemente voy a editar y voy a sacar los testimonios y los audios. Pero en las promesas del día seguiré compartiendo testimonios porque creo que es una forma maravillosa de compartir nuestra fe. Entonces, a partir del 1 de enero tendremos 2 episodios. Uno, la lectura bíblica completa y otro, la promesa del día. Espero que haya quedado claro. Ahora sí te invito a tomar tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, pedirle al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones. Comenzamos. Jeremías capítulo 12. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque estás lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos. Arrastra a esa gente como se la llevan a las ovejas al matadero. Apártalos para la masacre. ¿Hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra, pues la gente ha dicho, el Señor no ve nuestro futuro. Si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en el campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Aún tus hermanos, miembros de tu propia familia, se han vuelto contra ti, conspiran y se quejan de ti. No confíes en ellos, no importa lo amables que sean sus palabras. Yo he abandonado mi pueblo, mi posesión más preciada. He entregado a los que más amo a sus enemigos. Mi pueblo elegido ha rugido contra mí como un león en la selva. Por eso lo traté con desprecio. Mi pueblo elegido se comportan como buitres moteados. Pero es el pueblo mismo el que está rodeado de buitres. Que salgan los animales salvajes para que despedacen sus cadáveres. Muchos gobernantes han devastado mi viñedo, pisoteado las vides y así transformaron toda su belleza en un lugar desolado. Lo han convertido en tierra baldía. Escucho su triste lamento. Toda la tierra está desolada y a nadie ni siquiera le importa. Se pueden ver ejércitos destructores en todas las cumbres desiertas de las colinas. La espada del Señor devora a la gente de un extremo a otro de la nación. Nadie escapará. Mi pueblo sembró trigo, pero cosechó espinos. Se esforzó, pero no le sirvió de nada. Cosechará vergüenza debido a la ira feroz del Señor. Esto dice el Señor: desarraigaré de sus tierras a todas las naciones malvadas, que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel. Desarraigaré a Judá de entre ellos, pero después regresaré y tendré compasión de todos ellos. Los llevaré de regreso a su tierra, cada nación a su propia heredad. En verdad esas naciones aprenden los caminos de mi pueblo, y si aprenden a jurar por mi nombre y dicen tan cierto como el Señor vive, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por el nombre de Baal, entonces se les dará un lugar entre mi pueblo. Pero la nación que rehúse obedecerme será arrancada de raíz y destruida. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías capítulo 13. Esto me dijo el Señor: ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves. Así que compré el calzoncillo,
como me indicó el Señor, y me lo puse. Luego el Señor me dio otro mensaje. Toma el calzoncillo que llevas puesto y vete al río Éufrates. Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates, como el Señor me había indicado. Mucho tiempo después el Señor me dijo: regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido. Pero ahora estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía para nada. Entonces recibí el mensaje del Señor. Así dice el Señor: esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme. Tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Por lo tanto, se volverán como este calzoncillo, no servirán para nada. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel, para que se aferren a mí, dice el Señor. Iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme. Así que diles: esto dice el Señor, Dios de Israel: que todas sus jarras sean llenas de vino. Ellos te contestarán: por supuesto, las jarras se hacen para llenarlas de vino. Luego diles: no, esto es lo que quiere dar a entender el Señor. A todos los habitantes de esta tierra los llenaré de borrachera, desde el rey que se sienta en el trono de David, pasando por los sacerdotes y los profetas hasta la gente común de Jerusalén. Los estrellaré el uno contra el otro, aún los padres contra los hijos, dice el Señor. No permitiré que mi lástima, ni mi misericordia, ni mi compasión me impidan destruirlos. Escuchen y presten atención. No sean arrogantes, porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios antes de que sea demasiado tarde. Reconózcanlo antes de que Él traiga oscuridad sobre ustedes, la cual hace que tropiecen y caigan en las montañas sombrías. Pues entonces, cuando busquen luz, solo encontrarán terrible oscuridad y tinieblas. Y si todavía se rehúsan a escuchar, lloraré a solas a causa de su orgullo. Mis ojos no podrán contener las lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al destierro. Diles al rey y a su madre: desciendan de sus tronos y siéntense en el polvo, porque sus coronas gloriosas pronto serán arrebatadas de su cabeza. Las ciudades del Negev cerrará sus puertas y nadie será capaz de abrirlas. La gente de Judá será llevada cautiva, todos serán llevados al destierro. Abran sus ojos y vean los ejércitos que bajan marchando desde el norte. ¿Dónde está tu rebaño, tu hermoso rebaño, que Él te encargó cuidar? ¿Qué cuidarás cuando el Señor tome a los aliados con los que cultivaste una relación y los designe como tus gobernantes? Se apoderarán de ti punzadas de angustia como una mujer en dolores de parto. Quizá te preguntes: ¿por qué me sucede todo esto? Se debe a tus muchos pecados. Por eso los ejércitos invasores te desnudaron y te violaron. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho lo malo. Los dispersaré como la paja que es arrastrada por el viento del desierto. Esa es tu asignación, la porción que te he dado, dice el Señor, porque ustedes me han olvidado y han puesto su confianza en dioses falsos. Yo mismo te desnudaré y te expondré a la vergüenza. He visto tu adulterio y tu pasión sexual y tu asquerosa adoración de ídolos en los campos y sobre las colinas. ¿Qué aflicción te espera, Jerusalén? ¿Cuánto falta para que seas pura? Jeremías capítulo 14. Jeremías recibió este mensaje del Señor que explica por qué detuvo la lluvia. Judá desfallece. El comercio a las puertas de la ciudad se estanca. Todo el pueblo se sienta en el suelo porque está de luto y surge un gran clamor de Jerusalén. Los nobles envían a sus sirvientes a buscar agua, pero los pozos están secos. Confundidos y desesperados, los siervos regresan con sus cántaros vacíos y con sus cabezas cubiertas en señal de dolor. El suelo está reseco y agrietado por la falta de lluvia. Los agricultores están profundamente angustiados. Ellos también se cubren la cabeza. Aún la sierva abandona su cría porque no hay pasto en el campo. Los burros salvajes se paran sobre las lomas desiertas, jadeando como chacales sedientos. Fuerzan la vista en busca de hierba, pero no hay por ninguna parte. La gente dice:
Nuestra maldad nos alcanzó, Señor, pero ayúdanos por el honor de tu propia fama. Nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez. Oh esperanza de Israel, nuestro Salvador, en tiempos de aflicción, ¿por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solamente para pasar la noche? ¿Estás confundido también? ¿Es nuestro guerrero valiente incapaz de salvarnos? Señor, tú estás aquí entre nosotros y somos conocidos como pueblo tuyo. Por favor, no nos abandones ahora. Así que el Señor dice a su pueblo: a ustedes les encanta andar lejos de mí y no se han contenido. Por lo tanto, yo no los aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por sus pecados. Creo que estos capítulos resumen cuando la justicia de Dios parece tardar. Versos 1 y 2 de Jeremías capítulo 12 dice: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Jeremías se atreve a decir lo que muchos de nosotros pensamos, pero que pocos confiesan. Dios, no entiendo tu justicia. De repente tú estás cansado de ver cómo los corruptos prosperan, cómo los malvados se enriquecen, cómo los que hacen daño parecen vivir en paz, mientras que los fieles sufren. Y hoy yo puedo ver en este verso que pueden haber familias que tengan que presentar un caso al Señor. Pero quiero que recuerden que Dios siempre hace justicia cuando nosotros llevamos un caso ante Él. Nosotros podemos estar pasando por muchas cosas difíciles y tenemos de repente que presentarnos como familia, presentar un caso. De repente alguien está en la cárcel en este momento y hay más poderosos que tú. Hay gente que mueve los hilos de alguna manera, pero este pasaje nos retrata a todos los que con lágrimas en los ojos en algún momento seguimos creyendo en un Dios justo, aunque no entendamos sus tiempos, aunque no entendamos el por qué Él hace las cosas. En los días de Jeremías, el pueblo vivía una apariencia de religiosidad. Había prosperidad externa, pero había una ruina espiritual interna. Muchos decían: el Señor vive, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y Jeremías observa esa contradicción y comienza a clamar y dice: Dios, tú los has plantado, ellos echaron raíces, ellos dieron fruto, tu nombre está en sus labios, pero están lejos de tu corazón. Y esto lo dicen en el verso 2. Y aquí Dios nos recuerda que la prosperidad no siempre es señal de aprobación divina. Y el sufrimiento no siempre es castigo tampoco. La fe no siempre entiende lo que Dios hace, ni cómo lo hace, ni en el tiempo de Dios, pero nunca duda de quién es Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha quedado dormido con tu caso. Él está obrando en un nivel que aún tú no lo puedes ver, pero quiero que tengas la seguridad y la convicción de que Dios está peleando por ti. Así que si hoy tú estás enfrentando una injusticia, una acusación falsa, un juicio, una puerta cerrada, no olvides esto: tu causa está en las manos del mejor abogado del universo. Él no falla en sus veredictos. Él tampoco olvida a los que en Él esperan. Dios le responde a Jeremías en el verso 5 y le dice: si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Es decir, no te detengas por lo que no entiendes, porque yo estoy entrenándote para cosas mayores. A veces Dios no cambia la situación porque está usando esa situación para fortalecerte. De repente nosotros no lo vemos, pero sí es fortaleza. Sí hay un cambio en tu vida. Algo te ha enseñado este proceso. Dios no te prepara para sobrevivir. Dios te prepara para resistir y para avanzar. Lo que de repente estás viviendo hoy, yo sé que duele, pero mañana eso te hará correr con caballos. Mañana eso será tu testimonio que contar en cómo viste la gloria de Dios. Y luego vemos en Jeremías 13, donde Dios le pide algo extraño al profeta.
un acto simbólico. Le dice, esconde un calzoncillo nuevo a la orilla del río Éufrates. Y cuando Jeremías lo desentierra, está podrido, está inútil, y ese calzoncillo representa a Judá, un pueblo que debía estar ceñido a Dios, pegado a su voluntad, pero que se había hinchado de orgullo. El orgullo es como el moho para el alma. Te hace creer que estás fuerte mientras te pudres por dentro. Cuando nosotros nos gloriamos de nuestros logros, le robamos a Dios el crédito y al mismo tiempo la oportunidad de seguir perfeccionándonos. No nos creamos perfectos, porque perfecto solo Dios. Dios les dice, el orgullo de Judá será destruido, no por venganza, sino por amor. El orgullo separa. Un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, es un corazón que acerca. Ojo que ese calzoncillo ya no serviría porque se había apartado de su dueño. Así también el corazón del pueblo se había apartado de Dios. Hoy también a nosotros Dios nos recuerda que cuando dejamos de escuchar, cuando creemos que podemos solos, cuando buscamos ser vistos antes de ser fieles, comenzamos a podrirnos espiritualmente. Pero cuando volvemos a la obediencia, a la comunión con el Espíritu Santo, a nuestros tiempos de oración, Él restaura y vuelve a ceñirnos a su propósito. Y en Jeremías 14 se nos habla sobre esta indiferencia que nos apaga. La tierra estaba seca, no había agua, los campos gemían, y el profeta describe la sequía como el reflejo físico de una sequía espiritual. Entonces el pueblo le pide lluvia a Dios, pero no había arrepentimiento en él. Y mira lo que dice el verso 7. La gente dice, nuestra maldad nos alcanzó, pero ayúdanos por el honor de tu propia fama. Acá le están diciendo al Señor, nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez. Y en el verso 10, Dios responde con dolor y les dice, así dice el Señor a su pueblo, a ustedes les encanta andar lejos de mí y no se han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por sus pecados. Yo creo que no hay peor sequía que la del alma. Esta indiferencia espiritual es más peligrosa que cualquier crisis económica. La fe no se muere por los ataques del enemigo, sino por la indiferencia de los hijos hacia su Padre Celestial. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tu corazón se ha endurecido, cuando ya no nos conmueve, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando ya no nos despertamos con hambre de conocer un poco más a Dios, cuando los problemas nos hacen dudar del amor de Dios, estamos en sequía. Pero aún ahí, la esperanza no muere. Dios nunca cierra un capítulo sin dejar una puerta de arrepentimiento abierta. Jeremías intercede, y esa intercesión representa a los que todavía creen, a los que todavía oran, a los que claman por misericordia. Mientras haya alguien que clame, hay esperanza. Cuando la oscuridad parece avanzar, Dios siempre reserva a alguien que no ha doblado rodillas ante Baal. Si tú hoy estás escuchando esto, probablemente seas parte de esos intercesores que sostienen el fuego cuando todo parece apagarse. Así que presentemos nuestro caso a Dios, no a la gente. Jeremías llevó su causa al lugar correcto. Habla menos de tus heridas y ora más por la justicia de Dios. Preséntale tu caso a Dios. Deja que el sufrimiento te fortalezca, no te amargue. Entrenando para correr con caballos. Dios te está entrenando para algo más. De repente no lo estás viendo, pero tú pronto contarás acerca de esto. Ora conmigo hoy y dile, Señor, cuando la justicia me agota y los malos parecen prosperar, recuérdame que tu justicia nunca falla. Límpiame del orgullo que me separa, de la indiferencia que seca mi alma. Hazme sensible a tu voz, fuerte en la espera y firme en la fe. Aunque no entienda tus tiempos, yo confiaré en tus caminos. Enséñame a correr con caballos, ceñidos a tu voluntad, Dios, a perseverar hasta ver tu justicia manifestarse en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. El propósito de este libro es fortalecer a los cristianos de Tesalónica en su fe
y darles confianza en el regreso de Cristo. El autor continúa siendo Pablo, el destinatario, la iglesia en Tesalónica, la fecha de la escritura alrededor del año 51 después de Cristo, desde Corinto, una de las primeras cartas de Pablo. Luego vemos que la iglesia de Tesalónica era muy joven, ya se había establecido solo 2 o 3 meses antes de que se escribiera esta carta. Los cristianos tesalonicenses necesitaban madurar en su fe. Además, había un malentendido acerca de la segunda venida de Cristo. Algunos pensaban que Cristo regresaría de inmediato, así que la muerte de sus seres queridos los dejaba confundidos, porque habían esperado que Cristo regresara primero. Además, los creyentes estaban siendo perseguidos. Entonces, los cristianos del primer siglo tuvieron que enfrentarse con su mortalidad. Muchos de ellos sufrieron una muerte prematura a manos de aquellos que odiaban a Cristo y a todos los que se aliaban con él. Fuera a mano de los fanáticos judíos, como Pablo antes de su conversión, de griegos furiosos o de las despiadadas autoridades romanas, la persecución incluía apedreamiento, palizas, crucifixiones, tortura y muerte. Ser un seguidor de Cristo significaba renunciar a todo. Pablo estableció la iglesia en Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Poco tiempo después, escribió esta carta para animar a los nuevos creyentes. Quería reafirmar el amor que sentía por ellos, elogiarlos por su fidelidad en medio de la persecución y recordarles la esperanza del seguro regreso del Señor y Salvador. Con esto en mente, comencemos nuestra lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan de cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron los Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de la gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias.
Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Tesalónica era una ciudad importante, llena de comercio, de templos paganos, de presiones culturales, y allí, en medio de una sociedad que adoraba a dioses falsos, se levantó una iglesia viva, una iglesia fiel, una iglesia apasionada. Desde el primer versículo, Pablo no solo escribe para corregir, él escribe para animar y dice, verso 2, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay 3 virtudes: la fe, esa fe que actúa, el amor que trabaja y la esperanza que persevera. Ellos no eran creyentes perfectos, pero eran creyentes constantes. La fe no solo es creer en Dios que Él puede, sino seguir confiando cuando parece que no lo hace. Esa fue la fe de Tesalónica. No se apagó con la persecución, no se cansó con los problemas, siguió constante, siguió perseverante, siguió creyendo en Dios. Y aquí Pablo celebra que su fe produjo obras. No se quedó en palabras bonitas o en emociones del momento. Creer en Jesús cambió su manera de vivir, su manera de trabajar, su manera de amar. En Tesalónica, los creyentes siguieron sirviendo aun cuando les costaba socialmente. Muchos perdieron amistades, perdieron clientes por negarse a adorar a los ídolos del imperio. Aún así, no se quejaron, sino transformaron su dolor en servicio. Tu fe no se demuestra por lo que soportas, sino por lo que produces en medio del fuego, en medio de los problemas. ¿Cómo continúa tu fe cuando estás en un proceso? Tal vez hoy tú estás creyendo mientras la respuesta aún no llega. Estás sirviendo a Dios, aunque muchas veces te sientes cansado. Amas a quienes no te corresponden. Eso también es fe, y Dios lo ve. Luego en el verso 3, Pablo les dice, su amor los impulsó a trabajar arduamente. Las acciones de amor que realizan, y lo hacían a causa de nuestro Señor Jesucristo. Este verdadero amor siempre se traduce en acción. No era una emoción pasajera, sino era una decisión constante. En una cultura que estaba centrada en el ego, ellos eligieron la compasión. Cuando todo a tu alrededor te dice a ti, piensa en ti primero tú. Dios te recuerda que amar a los demás es la forma más alta de libertad. El amor no se mide por lo que sientes, sino por lo que estás dispuesto a perder. El amor verdadero en nosotros no se agota porque no nace del esfuerzo humano, sino de la presencia de Dios en nuestro corazón. En el verso 7, Pablo los llama un ejemplo para todos los creyentes y añade, su fe se conoció en todas partes. Han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes. ¿Tú te imaginas eso? Una comunidad pequeña en medio de un entorno hostil, pero ellos eran conocidos por su esperanza, no por sus templos, no por su dinero, sino por su manera de esperar. Cuando el mundo te mira y ve esperanza en ti, donde debería haber desesperación, ahí sabe que Dios está contigo. Y esa es la esperanza que Tesalónica enseñó, una que no depende de los resultados, sino de la relación con Dios. Nosotros no sabemos cómo, pero sentimos paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solo Dios nos la puede dar. Dios no prometió que no habría pruebas, pero sí prometió que no caminaríamos solos. Estamos con Él y esa es nuestra esperanza. En el verso 6, Pablo les habla sobre una fe contagiosa y les dice, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Esa alegría en medio del dolor, en medio del sufrimiento, fue su testimonio más poderoso. Los tesalonicenses no predicaron con micrófonos, ellos hablaron con su actitud. En tiempos donde la gente solo ve malas noticias, Dios te invita a hacer una buena noticia con tu vida. Y atentos a esto, no necesitamos gritar nuestra fe.
Dejemos que la paz sea quien la anuncie. En el verso 8 del capítulo 2, Pablo les recuerda cómo él los trató y les dice: los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Creería que esta es la esencia de una iglesia saludable, de un liderazgo sano, el amor genuino, una fe activa, una esperanza viva. Pablo no fue un líder distante, él fue como una madre que cuida a sus hijos. Y esa ternura marcó a toda su comunidad. La verdadera madurez espiritual no se mide por el conocimiento, cuánto sabemos de la Biblia, sino por la capacidad que tenemos de amar, de cuidar sin esperar nada a cambio. Tu fe puede inspirar a otros. Tú no necesitas estar bien para hacer luz. Brilla donde estás. Deja que Dios haga su obra. Ama, aunque te canses. El amor que más se parece al de Dios es el que se da sin garantía de retorno. Tú sigue esperando. Si Dios no ha cerrado el capítulo, es porque aún está escribiendo algo. Tú comparte tu vida. No basta con predicar. Hay que abrazar, hay que acercarnos. Hay que tener a las personas presentes en nuestras oraciones, escucharlos, caminar junto a ellos. Ora hoy conmigo y dile: Señor, gracias por los tesalonicenses, porque su ejemplo me recuerda que debo tener una fe viva en medio de las pruebas, en medio del dolor. Enséñanos a tener una fe que trabaja, un amor que sirve, una esperanza que resiste. Ayúdanos a hacer luz donde hay oscuridad, a compartir no solo palabras, sino vida, abrirnos con la gente. Haz de nuestras vidas una carta viva de tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 79. Oh Dios, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada. Profanaron tu santo templo y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Dejaron los cadáveres de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para animales salvajes. La sangre fluyó como agua por toda Jerusalén. No queda nadie para enterrar a los muertos. Nuestros vecinos se mofan de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén para quienes nos rodean. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues devoraron a tu pueblo Israel y convirtieron la tierra en un desierto desolado. No nos hagas responsables por los pecados de nuestros antepasados, que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades, porque estamos al borde de la desesperación. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, ayúdanos por la gloria de tu nombre. Sálvanos y perdona nuestros pecados, por la honra de tu nombre. ¿Por qué se les permite a las naciones paganas burlarse y preguntar: ¿dónde está su Dios? Muéstranos tu venganza contra las naciones, porque han derramado la sangre de tus siervos. Escucha el lamento de los prisioneros. Demuestra tu gran poder al salvar a los condenados a muerte. Oh Señor, multiplica 7 veces tu venganza contra nuestros vecinos por la burla que han lanzado contra ti. Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. El Salmo 79 fue escrito por Asaf, un levita que vivió para adorar a Dios, pero también sufrió mucho. Era un hombre lleno de adoración, pero con el corazón quebrado. El templo de Dios había sido profanado, Jerusalén estaba en ruinas, y los cuerpos de los fieles estaban tirados en el piso sin ser enterrados. Todo lo que alguna vez había sido santo parecía destruido. El dolor de Asaf es el mismo que muchos sienten hoy, cuando tú ves cómo lo que amas se derrumba, cuando tú miras alrededor y piensas: ¿dónde está Dios en medio de tanta injusticia? El verso 1 dice: oh Dios, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada. Para Asaf, no solo habían destruido paredes, sino la dignidad espiritual de su pueblo. Aquello que representaba la presencia de Dios había sido pisoteado. Y a veces nos pasa igual, no solo una pérdida material, sino el dolor espiritual de ver cómo el mal parece triunfar. Y esto tiene que ver mucho con nuestra lectura de Jeremías del día de hoy.
Los que aman a Dios sienten profundamente cuando el mal invade lo que es santo. Pero incluso en medio de esa devastación, Asaf ora, porque los adoradores verdaderos no se alejan cuando todo se rompe. Se arrodillan, lo hacen sobre los escombros, porque Dios no se ofende con tus preguntas honestas. Él se acerca cuando tú oras y lo haces con el corazón roto. Y en el verso 5 le pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Arderá tu enojo para siempre? Yo creo que es una de las oraciones más humanas y reales que nosotros en algún momento hemos hecho. No es rebeldía, es sinceridad. Y Dios no teme tu ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esto? Lo que me preocupa no es que tú cuestiones, sino que tú dejes de hablarle a Dios. Porque hay quienes, cuando sienten que las cosas se están yendo de mal en peor, en vez de acercarse a Dios y preguntarle hasta cuándo, se alejan. Se van, dejan la presencia de Dios, dejan de hablarle, dejan su devoción con Dios, dejan de leer la Biblia. A veces el enojo de Dios no es castigo, sino es un intento desesperado por llamar nuestra atención. Como un padre, cuando levanta la voz, no lo hace por odio, sino porque ama demasiado para quedarse en silencio. La corrección de Dios nunca es para destruirnos, sino es para devolvernos a nuestro propósito. Por eso, en medio de la ira, Asaf pide compasión. Que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades, porque estamos al borde de la desesperación. Dios no ignora el clamor de los que están al borde. Él escucha, incluso los suspiros sin palabras. Él conoce nuestra respiración, sabe cuando estamos pasando por momentos de desesperación, sabe cuando vamos a tener un ataque de pánico y algo sucede en nosotros. Verso 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Sálvanos y perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre. Asaf entiende algo poderoso. No pide ayuda por su mérito, sino por el nombre de Dios. En otras palabras, Señor, no lo hagas por lo que merezco. Hazlo por quien eres tú. Esa es la oración que conmueve el corazón de Dios. Cuando dejamos de exigir justicia y empezamos a pedir misericordia. Dios responde a nuestra sinceridad. Tal vez tú no puedas cambiar lo que perdiste, pero puedes refugiarte en quien nunca cambia. Dios sigue siendo Dios, aunque Jerusalén esté en ruinas. En el verso 13 nos dice, entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre. El Salmo termina con una promesa de gratitud. Qué impresionante, ¿verdad? Ya vamos viendo las promesas y ya Dios nos va hablando acerca de las promesas. El mismo que empezó gritando por justicia, termina agradeciendo. Esa es la transformación de los que conocen a Dios. Pasan del lamento a la alabanza. No porque todo mejore, sino porque confían en aquel que sigue siendo fiel. A veces Dios no cambia el escenario, pero va cambiando nuestro corazón. Cuando tú aprendes a adorar a Dios en medio de las ruinas, el infierno pierde su poder sobre ti. Ora conmigo y dile, Señor, aunque todo parezca en ruinas, recuérdame que tú sigues siendo Dios. Perdona los pecados de mi pasado, limpia las heridas que yo no entiendo y restaura lo que ha sido profanado. Tú eres mi Salvador. Aun cuando el cielo parece callar, yo creo en tu fidelidad y que tú responderás. Tú respondes a nuestras oraciones, Dios. Tú transformas nuestro dolor en gratitud, nuestro lamento en adoración, nuestra desesperación en esperanza. Porque aunque hay escombros, tú sigues siendo digno de alabanza, Dios. Gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Proverbios capítulo 24, versos del 30 al 34. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que había crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces miraba y pensaba en lo que veía. Aprendí esta lección, un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Yo creo que estos últimos proverbios son una joya de sabiduría sobre la diligencia y también el carácter. El sabio no solo describe un campo descuidado, él nos pinta una metáfora espiritual.
Así luce el corazón cuando nosotros descuidamos nuestra vida interior. Los espinos representan los pensamientos negativos que crecen sin control. Las malezas son los hábitos que ocupan el lugar de lo que debía dar fruto. Y el muro derrumbado simboliza la falta de límites que deja vulnerable nuestra alma. Y de aquí entendemos que el campo del perezoso no se arruinó de un día para otro. Fue el resultado de pequeñas concesiones. Un poco más de sueño, un poco más de descanso, es decir, decisiones cómodas que fueron repetidas cada día. La pereza espiritual no se nota al principio, pero con el tiempo deja ruinas en la fe, en el carácter, en tus relaciones. Lo que tú descuidas hoy se convertirá en lo que lamentes mañana. Si no, dile a los procrastinadores: el éxito no llega de golpe, tampoco el fracaso. Ambos son el resultado de hábitos diarios. Este proverbio nos recuerda que la negligencia es tan peligrosa como el pecado. No hacer lo que debemos es tan destructivo como hacer lo que no debemos. Por eso, Dios nos llama a cultivar diligentemente nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras oportunidades. Quiero que te acuerdes de la vida de David, cuando él dejó de ir a la guerra, como tenían por costumbre los reyes, cuando él decidió quedarse a descansar hasta más de mediodía, tirado ahí en su cama. Fue allí cuando estuvo descansando, el pecado estuvo al acecho y él cayó por ese simple momento de descuido. En la cultura antigua, un viñedo era símbolo de herencia, de bendición, y verlo cubierto de espinos significaba haber desperdiciado lo que Dios había confiado. Hoy eso podría verse en un matrimonio sin comunicación, en un talento sin uso, en un ministerio sin oración, porque lo que no se alimenta, muere. Lo que se cuida, crece. Hoy te invito a hacer una inspección espiritual a tu campo. ¿Cómo está tu mente, tus emociones? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué áreas en tu vida están llenas de maleza? Empieza por una pequeña acción diaria: orar, planificar, volver a tus buenos hábitos, pedir ayuda, establecer nuevos límites, rodearte de personas diligentes. La constancia se contagia, tanto así como la pereza. Recuerda que Dios bendice a los que trabajan con propósito, no a los que se conforman con buenas intenciones. Ora hoy conmigo y dile: Señor, ayúdame a ser diligente en todo lo que me has confiado, a no permitir que la pereza espiritual, emocional o mental destruya lo que tú plantaste en mí. Enséñame a cuidar mi campo, a hacerlo con constancia, a reparar los muros caídos, a dar fruto y que éste permanezca. Que cada día trabaje con excelencia, me ayudes a cumplir con mis estudios, me des sabiduría, me des entendimiento, me ayudes a no dilatar el tiempo. Ayúdame, Dios, a hacer todas las cosas con excelencia como para ti. Ayúdame a ser diligente, Dios, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Día 282, check. Y quiero hoy agradecer a los corazones generosos de esta comunidad. Muchas gracias, Solange Pinero. Gracias, María Ángela Paz. Dios te bendiga, querida Johanna Navarrete. Gracias, Viviana López. Muchas gracias, Yajaira Martínez, mi querida Luisa Fernanda. Quiero recordarles que Dios siempre recompensa y bendice la generosidad. Y hoy quiero regalarles Deuteronomio capítulo 6, verso 5, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que el amor de Dios esté con ustedes y quiero decirles, ustedes están siempre en mis oraciones. Y ahora quiero saludar a los que hoy, 9 de octubre, están cumpliendo años. Quiero saludar con mucho cariño a Matías Morales Vergara. No me olvidé de tu cumpleaños el 7 de octubre, solo que me confundí de fecha. Cumpliste 3 añitos, estoy muy agradecida con Dios por tu vida. Matías, qué alegría saber que tú desde tan pequeño eres una persona tan llena de luz y de ternura. Te regalo Números capítulo 6, versos del 24 al 25. Y quiero recordarte que Dios es el superhéroe más grande y más poderoso de todos. Oro para que crezcas fuerte, sabio y con un corazón que siempre ame a Dios. Feliz cumpleaños para Itamar
Esparza desde Guadalajara, México, quien hoy celebra sus 48 años. Y Tamar, oro para que este año sea lleno de bendiciones, de salud, de propósito, que Dios te rodee de su paz. Te regalo Isaías capítulo 58, verso 11. Hoy celebro la vida de Juan Pablo Centeno, quien cumple 35 años. Y me da alegría que tantos hombres estén escuchando la palabra de Dios. Desde el corazón de tu familia llega este saludo para decirte que ellos están agradecidos con Dios por ti, Juan Pablo, que sigas siendo bendecido como hijo, como padre y como esposo. Te regalo Jeremías capítulo 29, verso 11. Con mucho cariño también felicito a Lisbeth González desde Panamá, quien hoy celebra sus 53 años, con un saludo muy especial de parte de su hija Damianeis. Lisbeth, que el Señor te conceda los anhelos más profundos de tu corazón, que tengas gozo, paz y que sigas siendo una madre amorosa y sabia. Te regalo Proverbios capítulo 31, verso 25. Con mucho cariño hoy también quiero felicitar a Raquel Sánchez García. Este saludo viene de parte de tu... Me pidió que te recuerde cuánto te ama. Sé que estás pasando por un momento delicado en tu salud, pero hoy quiero recordarte que Dios está contigo. Te regalo Isaías capítulo 40, verso 29. Desde Quito, Ecuador, quiero saludar a una tocaya, Wendy, una mujer que brilla con luz del cielo. Tu hermana Nicole dice que tú eres uno de los regalos más hermosos que Dios le ha dado. Gracias por reflejar con tu vida la fe y la esperanza de Dios. Te regalo Lucas capítulo 10, verso 9. Desde Medellín celebro la vida de una mujer de fe, Olga Inés Valderrama. Tu hermana Cristina te admira por tu servicio en la iglesia y por cómo tus oraciones han sido escudo para tu familia. Yo oro para que Dios te siga fortaleciendo y usando como instrumento. Te regalo Efesios capítulo 6, versos 7 y 8. Con mucho cariño hoy también felicito a Ana Raquel desde Panamá. Que Dios te bendiga, te acompañe en cada paso y que este nuevo año esté lleno de paz y de propósito. Te regalo Sofonías capítulo 3, verso 17. Hoy felicito también a Natalia Fuensalida Castillo desde Chile. Gracias por unirte a esta comunidad y por dejar que la palabra de Dios transforme tu corazón. Te regalo Filipenses capítulo 1, verso 6. Un saludo muy especial para Rosalía Lezama desde Indio, California. Rosalía, doy gracias a Dios por tu vida, por el ejemplo que eres como esposa, como madre, como una mujer de fe. Que Dios siga llenándote de fuerzas. Y te regalo Jeremías capítulo 17, verso 7. Hoy celebro la vida de Oralba, una esposa, una madre muy amada. Este saludo viene de parte de tu familia, de Yailin, de Adrián, que quieren decirte cuánto te aman y agradecen a Dios por tu vida. Que este nuevo año venga lleno de gracia, de salud, de alegría. Te regalo Proverbios 31, verso 10. Feliz cumpleaños para Carolina Acosta. Doy gracias a Dios por ti. Celebro que seas parte de esta comunidad y oro para que Dios renueve tus fuerzas y te llene de paz. Te regalo Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Hoy también celebro la vida de Luisa Giraldo desde Colombia, quien está cumpliendo 33 años, la edad de Cristo. Luisa, que este nuevo año sea un tiempo de crecimiento, de sanidad y de nuevas fuerzas. Él ha comenzado una nueva obra en ti. Te regalo el Salmo 138, verso 8. Y también quiero celebrar los aniversarios con mucha alegría a Ricardo y Mónica desde México, que están celebrando 28 años de matrimonio. Qué testimonio tan hermoso de perseverancia, de amor, de fe. Yo oro para que el Señor siga siendo el centro de su hogar, guiándolos con sabiduría en cada etapa y que su amor se renueve cada día con esa ternura de Cristo. Les regalo 1 Corintios capítulo 13, verso 7. Hoy también celebro junto a Cristina y a su esposo desde Colombia un mes más de unión y de fidelidad. Gracias por permitir que el amor de Dios se vea reflejado en su relación. Oro para que sigan caminando tomados de la mano de Jesús. Les regalo Marcos capítulo 10, verso 9. También quiero felicitar a Paola y Andrés, que hoy celebran su aniversario rodeados de la gracia de Dios. Que este nuevo año de matrimonio sea un tiempo de restauración, de risas y de nuevos proyectos guiados por el Espíritu Santo. Que su hogar siga siendo un faro de esperanza para quienes los rodean. Les regalo Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Y hasta Costa Rica quiero enviar un abrazo muy especial para Mariela y Jorge, que hoy celebran un año más juntos.
Que su amor siga siendo fuerte, paciente y lleno de propósito. Que Dios renueve cada promesa que hizo sobre su casa y los bendiga con paz, con unidad y con prosperidad. Les regalo Deuteronomio capítulo 28, versos 11 y 12. Y quiero felicitar también a Orlando Muñoz y su esposa, que hoy celebran un nuevo capítulo de amor y de reconciliación. Oro para que el Señor restaure lo que necesita ser sanado, que llene sus corazones de perdón y reconstruya su historia sobre cimientos firmes de la fe. Les regalo Apocalipsis capítulo 21, verso 5. Y hoy también celebro con gratitud el aniversario de Luis y Maribel desde Guayaquil, Ecuador, que hoy agradecen al Señor por un año más juntos. Oro para que nunca falte la risa, la alegría en su casa, el perdón ni la oración en su hogar. Que cada día sea una oportunidad para amar más y mejor. Les regalo Efesios capítulo 4, verso 32. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Recuerden que estamos en el mes en el que Dios es fiel a sus promesas. Y Él no solamente cumple en este mes. Todos los días de nuestra vida nosotros podemos ver la misericordia, el amor, el perdón y cada promesa cumplida de Dios por su fidelidad. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.